de pasar justo el ecuador de la legislatura y ha vivido durante este año uno de los momentos más difíciles para la gestión de la comunidad, la costosa aprobación de unos presupuestos que han evidenciado el complejo juego de fuerzas políticas en el Parlamento aragonés. Pero los presupuestos ya están operativos y ahora toca invertir. ¿Cuáles son las prioridades hoy del Ejecutivo que dirige? ¿Confía en que pueda sacar adelante los 11 proyectos de ley que están en las Cortes? ¿Y de qué modo puede afectar a su liderazgo en Aragón las primarias del PSOE? Son solamente algunas de las preguntas que queremos plantearle esta mañana a Javier Lambán, que ya nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días, bienvenida. También. Bienvenidos también a ustedes y damos también la bienvenida a los oyentes de Aragón Radio que emiten conjuntamente con Aragón Televisión esta charla, esta entrevista. Comienza el curso, todo vuelve a la normalidad o a una aparente normalidad. Señor Lambán, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Y con qué espíritu se enfrenta este curso político que comienza y que da la sensación que comienza de una forma muy intensa? Con espíritu evidentemente constructivo y, aunque pueda parecer paradójico, con mucho optimismo. ¿Optimismo en todos los ámbitos? Optimismo no antropológico, sino como debe ser optimista un hombre de izquierdas. No como consecuencia de que las cosas van bien, sino para tratar de insuflar energía y hacer que las cosas vayan bien. Pues a ver si insuflamos energía, porque la verdad es que, y saludamos a Raquel Fuertes para que nos ponga un poco al día de cuáles son las claves fundamentales con las que comienza este curso político. Raquel. Iniciado ya septiembre, también a punto de comenzar el curso escolar, arranca el curso político, intenso parece por la cantidad de citas que hay, vamos a verlas, vamos a ver también las más destacadas. Nos fijamos en ese inicio de curso político, en primer lugar, en el plano institucional, debate sobre el estado de la comunidad la próxima semana, miércoles y jueves 13 y 14 de septiembre. Ahí el presidente va a exponer las líneas fundamentales para los próximos 12 meses. Y además, otra cita, ahí la tienen los presupuestos de Aragón de 2018. Según el estatuto, marca que tienen que estar aprobados por el Ejecutivo antes del 31 de octubre para después debatirlos en las Cortes. Eso es plano institucional. Vamos a fijarnos ahora en el plano orgánico, porque mientras esto sucede, dos de los grandes partidos están inmersos en procesos para elegir a su secretario general. Por un lado, el Partido Socialista, y lo tienen, ya tenemos fecha para el Congreso 4 y 5 de noviembre, antes las primarias el 8 de octubre. Y también Podemos está inmerso en ese proceso, busca relevo para Pablo Echenique, será el 5 de octubre cuando se celebre esa segunda Asamblea Ciudadana. Esto sucede en Aragón, pero sin duda vamos a estar también bien pendientes de nuestra comunidad vecina de Cataluña. Allí ahora lo van a ver enseguida. El proceso sigue su marcha. Esta semana estamos diciendo que es clave. Ahí lo tienen. Y Puigdemont ya ha dicho que va a sacar las urnas a la calle ese 1 de octubre. El Gobierno central ha dicho que actuará con toda la fuerza de la ley. Un Gobierno central que está muy pendiente también de los presupuestos para el año 2018, presupuestos generales. Sabe Rajoy que tiene que pactarlos con muchos partidos para poder aprobarlos. Todo esto sucederá en España, ya lo saben, primera cita política, ahí la tienen, 13 y 14 de septiembre, debate de estado de la comunidad, en el que Pablo sin duda se hablará también de despoblación, de financiación autonómica, de bienes, de asuntos que van a centrar este curso político. Gracias, Raquel. De muchas cosas, señor Lambán, vamos a tener que hablar en esta conversación, en esta charla. Nosotros hemos juntado en esta foto de arranque lo institucional y lo orgánico. ¿Usted considera que son dos aspectos que están indisolublemente unidos y que tiene que ir de forma paralela? Quien ostente el mandato y la representación orgánica tiene que ser también la persona que ostente la representación institucional. Sí, porque lo contrario sería tanto como decir que la política y la sociedad deben ir por caminos divergentes, por caminos distintos. Y sobre todo porque en nuestro país se ha demostrado hasta la saciedad que la bicefalia en los partidos políticos no funciona. Cada vez que ha habido experimentos de esa naturaleza han terminado como el Rosario de la Aurora, con grave quebranto para el país y también para la fuerza política que los ha sufrido. Por tanto, yo soy partidario y creo que en general todo el mundo de la política es partidario de que las responsabilidades orgánicas coincidan con las responsabilidades institucionales.
repito, todos los precedentes indican que lo contrario acaba siendo catastrófico para la fuerza política y para el país. Y en caso de que no sea así, que en este caso en la comunidad autónoma usted permanezca como presidente de la comunidad, pero no consiga revalidar su nombramiento, su elección como secretario general de los socialistas, ¿qué pasará? ¿Sabe usted, si ha salido de la realidad política, como no tengo duda de que lo ha hecho en los últimos meses, que he sido siempre muy respetuoso con todas las fases, con todos los procesos, con todas las etapas? He procurado no mezclar lo institucional y lo orgánico en el plano del ejercicio de las responsabilidades concretas. He procurado no adelantarme a una etapa cuando estaba pendiente de concluir la etapa anterior y, por tanto, esa pregunta de qué ocurriría en el caso de que yo no ganara las primarias me la tendría que hacer usted al día siguiente de las primarias. Pero ya incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de un adelanto de las elecciones para finales de enero. Yo nunca he hecho esa declaración. Pero se lo plantea, ¿es una opción que baraja? No, he hablado, vuelvo a insistir, de que la bicefalia en la práctica es irrealizable. En la teoría significa separar lo político de lo social, cosa que no tiene demasiado sentido, pero no he adelantado cuáles serían las consecuencias de un resultado como el que usted dice, que por otra parte voy a tratar de que no se produzca. Es decir, yo voy a competir en estas primarias para ganarlas, porque entiendo que esa es la manera de que el Gobierno de Aragón, punta de lanza de las políticas de izquierda de la comunidad autónoma, salga fortalecido y no debilitado. Creo que quien se presente a las primarias dentro del Partido Socialista tiene que plantear una alternativa al Gobierno de Aragón. Ya no estamos en las primarias de mayo, ya no estamos dirimiendo entre Pedro Sánchez, Susana Díaz, Pachi López. Aquello era hablar de España, ahora estamos hablando de Aragón, el escenario es distinto. En el caso de ellos no estaba en juego un gobierno, porque en España estamos en la oposición. En el caso de Aragón sí que está en juego la estabilidad y la fortaleza del gobierno, y de todo eso es de lo que tendremos que discutir. Bueno, vamos a hablar y a escuchar algunas de las voces que se han escuchado también en estos días anteriores, porque hablábamos, lo señalaba usted, de la bicefalia, que consideraba que no era bueno. Bueno, pues el todavía líder de Podemos en Aragón ha señalado que no entiende que vincule la continuidad en el cargo con la victoria en las primarias socialistas. Creo que cuando el presidente de Aragón, que no es el secretario general del PSOE solamente, sino que es el presidente de todos los aragoneses, sugiere que podría convocar elecciones autonómicas si pierde la Secretaría General del PSOE, ya no estamos hablando solamente del PSOE y estamos hablando de Aragón. Y sí que creo que Javier Lambán debería aclarar si está en su mente la posibilidad de convocar elecciones anticipadas si pierde la Secretaría General del PSOE. Una pregunta que le he hecho y una pregunta en la que insistimos, no que se lo plantea, que está en su mente esa posibilidad. Mire, yo tengo algunas normas inquebrantables en mi vida política, bastantes, por cierto, y que nunca he quebrantado, y una de ellas es no inmiscuirme en la vida política de otros partidos. Yo le podría preguntar a Echenique por qué, habiendo sido elegido por los electores aragoneses hace 2 años, con el compromiso implícito de estar aquí 2 años sirviendo a Aragón y a los aragoneses, a mitad de legislatura los deja, y sin embargo no lo voy a hacer. Decía usted que iba a batallar por conseguir mantener la Secretaría General del partido. De momento, y sobre la mesa tenemos una candidatura que todavía no se ha materializado, que es la de Carmen Dueso. ¿Se podría conseguir una lista de consenso? Ahora mismo hay 2 candidaturas anunciadas, la de Carmen y la mía. 2 candidaturas que entiendo que vamos a competir en el debate, poniendo sobre la mesa 2 maneras distintas de entender Aragón, 2 maneras distintas de entender la acción política. Mi manera de entenderla está puesta de manifiesto a través de la acción del gobierno de izquierdas que yo estoy presidiendo y que está protagonizando la legislatura más progresista de la historia de Aragón, y Carmen Dueso tendrá que explicar cuál es su proyecto como secretaria general del partido y como hipotética candidata a la presidencia del gobierno de Aragón. Ese va a ser el debate.
A partir de ese momento yo pretendo ser secretario general otra vez y pretendo que en la Comisión Ejecutiva Regional que salga del Congreso de noviembre haya una integración, un acuerdo de todos los sectores, de todas las partes que conforman la organización, porque entiendo que eso es requisito de unidad y la unidad es requisito de conexión con la sociedad y garantía de éxito electoral posterior. Usted ha dicho estos últimos días: mi candidatura está alineada con Pedro Sánchez, con su proyecto político y con su aspiración de ser presidente del Gobierno de España. ¿A quién avala Madrid? Porque en principio se ha señalado que la lista de la Federal estaría encabezada posiblemente o por Carmen Dueso o incluso por una tercera que se pudiera llegar a presentar. Alguien ha dicho que haría lo que dijera Ferraz. Eso me parece bastante poco congruente, entre otras cosas porque Ferraz lo que está defendiendo es un modelo de país multinacional con una descentralización real del poder, y no tendría mucho sentido que se defienda para lo institucional y lo político la descentralización del poder y sin embargo desde el punto de vista orgánico se aspire a una especie de imposición o de imperio exclusivo ejercido desde Ferraz. A mí Pedro Sánchez me dijo antes de ayer, cuando le comuniqué mi decisión de concurrir a la Secretaría General, a las primarias, que él no tenía ningún candidato en Aragón. Sin embargo, hay aquí quien se reivindica candidato de Ferraz. Yo creo que esto se debería aclarar porque, a mi entender, sería gravísimo que por primera vez en la historia la Comisión Ejecutiva Federal del partido se inmiscuyera en unas primarias regionales tomando partido por alguien. Sería escandaloso, sería gravísimo porque sería romper una tradición y sobre todo pondría en cuestión la verdadera legitimidad de la Comisión Ejecutiva Federal. Pedro Sánchez es ya el líder de todos, es mi líder, le soy leal. El proyecto político aprobado en el Congreso es el proyecto político de todos, es por tanto mi proyecto. No tendría ningún sentido, por tanto, que esa unidad que Pedro Sánchez está tratando de conseguir en torno a su proyecto y a su liderazgo se quebrara apostando por unos contra otros, en el caso de la Comunidad de Aragón, que es de la que estamos hablando, porque eso significaría, entre otras cosas, que Ferraz, que la Comisión Ejecutiva Federal está tratando de debilitar, de cuestionar a un gobierno socialista. Y eso no entra para nada en lo que ha sido la tradición del Partido Socialista ni en la conducta sensata que tiene que tener un partido político. En este sentido le voy a pedir que escuche también las declaraciones del responsable de los socialistas oscense, Miguel Gracia, que en relación con las propuestas que hay sobre la mesa para acudir a estas primarias socialistas decía lo siguiente. Entiendo que apoyaré la candidatura que evidentemente el federal respalda, que en estos momentos entiendo que es la de Carmen Dueso, como igual hubiera apoyado a Susana Sumelzo si ella se hubiera presentado encabezando esa candidatura. Ella renunció. También desde esa perspectiva se considera que la federal avala una de las listas. En el caso de Miguel Gracia me sorprende más esta declaración. Sinceramente, con Carmen Dueso he tenido menos trato en la vida política, pero con Miguel Gracia he tenido mucho trato en la vida política, sobre todo esforzándonos ambos por preservar la figura de Marcelino Iglesias como presidente del Gobierno, por dar estabilidad a Marcelino Iglesias como presidente del Gobierno y secretario general en la etapa en que lo fue. Eso yo lo hice a veces contra viento y marea porque creía en la estabilidad del Gobierno, y en aquel momento Miguel Gracia entendía que presidente del Gobierno y secretario general tenían que ser la misma persona, porque solo eso garantizaba la estabilidad. Miguel Gracia jamás ha creído, hasta ahora por lo menos, en la bicefalia. Por tanto, me sorprende que por primera vez Miguel Gracia haga una especie de punto y aparte respecto a lo que ha sido su trayectoria tradicional y ahora esté por la labor de apoyar alternativas al Gobierno de Aragón presidido por un socialista. Me resulta francamente sorprendente, pero en todo caso eso lo tendrá que explicar el propio Miguel. Durante toda esta conversación usted está centrando mucho el foco en Aragón, en la comunidad autónoma, como queriendo dejar claro que una cosa es el contexto nacional, el peso nacional, y otra cosa es lo que se está hablando, y centra mucho el foco en eso, en la comunidad autónoma y la presencia del Partido Socialista en Aragón. Vamos a ver, es que en las primeras de mayo
En las primarias de mayo de lo que estábamos hablando era de un proyecto político para España y de quién era el compañero o compañera más adecuado para liderar ese proyecto político y tratar de recuperar el gobierno de España. En las primarias de Aragón no estamos hablando de eso, en las primarias de Aragón ya tenemos el gobierno, por tanto de lo que estamos hablando es si estabilizamos, si fortalecemos ese gobierno o lo debilitamos. El planteamiento es distinto, evidentemente en unas primarias a la Secretaría General de Aragón hay que hablar de Aragón, de los problemas de Aragón, de las opciones que cada cual tiene para Aragón, de su visión de Aragón, y desde luego ya no sirve remitirse a las primarias de mayo porque aquello ya se resolvió. Insisto, el liderazgo de Pedro Sánchez es un liderazgo que yo asumo de manera totalmente leal. Su proyecto político es un proyecto político que yo asumo. Esa ha sido mi manera de entender el partido siempre, cuando ha ganado mi candidato o cuando ha perdido, y en Aragón estamos en otro momento distinto, en otro escenario distinto. Insisto, en España estábamos hablando de cómo recuperar el gobierno y en Aragón, sin embargo, estamos hablando de cómo mantener el gobierno. Y en este contexto de analizar y ver cuáles son los problemas de Aragón y buscar soluciones, también es lo que va a ocurrir esta próxima semana en el debate sobre el Estado de la Comunidad, que es el acto con el que se va a abrir en las Cortes el curso político. ¿Qué es lo que le queda todavía por hacer y de qué está más satisfecho hasta este momento, que me imagino que será en el ecuador de la legislatura lo que quiera presentar en el hemiciclo, en la Cámara? Estoy fundamentalmente satisfecho de haber cumplido con lo sustancial de mi compromiso político con los electores y con lo sustancial de los pactos de investidura que suscribimos con todas las fuerzas políticas de izquierda para formar este gobierno. Se trataba de recuperar servicios públicos, de recuperar derechos, de anular los recortes que había realizado el Partido Popular en sanidad, en educación, en políticas sociales, y puedo decir que 2 años después eso está prácticamente conseguido. Se trataba también de activar los sectores estratégicos más importantes de la economía aragonesa: la agroalimentación, las renovables, la logística, la cultura, el turismo, y puedo decir con mucha satisfacción que los logros que pueden constatarse hasta ahora son muy importantes en ese terreno. Las cifras macroeconómicas de crecimiento, de empleo, son mejores que las de la media española. Por tanto, llegamos al debate del Estado de la Comunidad en un buen momento, entiendo yo, en lo que a la salud política del Gobierno se refiere, y además hay en este momento suficientes iniciativas legislativas del Gobierno ya en las Cortes para ser debatidas como para garantizar que la segunda parte de la legislatura va a tener pulso, el Gobierno va a seguir llevando la iniciativa y finalmente cuando llegue 2019 nos podemos presentar ante los electores, comparecer ante la sociedad aragonesa con la satisfacción del deber cumplido. Quedan por aprobarse leyes como la renta social básica, como la ley de memoria democrática, como la ley de igualdad de hombres y mujeres, leyes muy importantes que denotan que esta es la legislatura más progresista de la historia de Aragón, y queda por aprobarse una ley fundamental, efectivamente, que es la ley de capitalidad. Es el primer gobierno de Aragón que consigue un objetivo largamente perseguido y que es el cumplimiento, por cierto, de un precepto estatutario, que es dotar a Zaragoza de una ley de capitalidad. Está ya acordada entre el Ayuntamiento y nosotros, y eso no es sino el punto de arranque de una nueva relación entre el Gobierno y la ciudad de Zaragoza, que debe figurar en Aragón, que debe figurar en el entramado institucional aragonés con la importancia que realmente tiene. Yo presumo con frecuencia de que el Gobierno de Aragón en estos 2 años ha hecho más por los zaragozanos que el propio Ayuntamiento de Zaragoza, y eso en esta segunda parte de la legislatura lo vamos a demostrar de manera palmaria. Le voy a dar los datos del paro que acabamos de conocer y luego le pido también una reflexión sobre eso. En España el paro ha subido en 46.400 personas. Al final del verano se han destruido 179.485 puestos. En Aragón también el paro ha subido un 1,39%. En total hay 68.011 empleados. El paro ha subido en las 3 provincias, más en la de Huesca con un 4,38, al sumar 364 parados más. En Teruel se incrementó un 1,93 y en Zaragoza un 0,62. Sube, por tanto, el paro en España y en menor medida también en la comunidad autónoma.
Bueno, la evolución del desempleo, del paro, de la afiliación a la Seguridad Social no hay que verla en un mes concreto, sino hay que verla a lo largo del tiempo. En ese sentido, yo estoy muy satisfecho de que en Aragón, desde el año 2015, las cifras del empleo han funcionado mejor que en el resto de España, por encima, en términos positivos, de cómo han funcionado en la media española. A continuación tengo que decir una cosa, que estoy satisfecho de eso, pero no estoy satisfecho en absoluto de la calidad del empleo que se crea, no estoy satisfecho con los salarios que se pagan. De hecho, creo que una de las asignaturas pendientes que han de afrontarse en este próximo otoño, junto con el problema de las pensiones, es la subida salarial que inevitablemente se tiene que producir, porque en este momento los salarios que se pagan en España son asombrosamente bajos, pero insisto, en Aragón el empleo está funcionando mejor que en el resto de España, y en esa parte de la visión que hemos de tener el fenómeno del desempleo, yo estoy satisfecho. Fíjese, señor Lambán, dice el Estatuto de Autonomía que a finales de octubre tienen que entrar a las Cortes los presupuestos para el próximo ejercicio. ¿Con quién los va a negociar? Porque de momento no se sabe quién está al frente de Podemos, cuyos votos son necesarios para sacar adelante las cifras del próximo ejercicio. Mire, yo no por sectarismo, sino por coherencia, he entendido desde el principio que los presupuestos yo tengo que negociarlos con las fuerzas políticas que hicieron posible mi investidura. Fuerzas políticas que fuimos a las elecciones con el compromiso de anular los recortes del Partido Popular, de recortar derechos, de recuperar derechos, de recuperar servicios públicos. Podemos, Izquierda Unida, Chunta y PSOE hicimos posible el actual gobierno, y por tanto, por coherencia, no por sectarismo, lo razonable es que yo busque un acuerdo presupuestario con esas cuatro fuerzas políticas. Lo hicimos en el 16, lo volvimos a hacer en el 17, no sin algunas dificultades de todos conocidas, y mi propósito es volverlo a hacer otra vez en el 18. Es más, mi propósito sería el de tener un borrador de presupuestos lo antes posible, para que también, en la medida de lo posible, tengamos un presupuesto activado y puesto a ser ejecutado antes de mayo, que es lo que ocurrió este año, y que desde luego no es la mejor fecha para iniciar el trámite a gestionar un presupuesto. ¿Ya ha habido algún acercamiento con la formación morada para intentar empezar a hacer un esbozo de lo que pueden ser las cifras de 2018? Ha habido una invitación permanente a que lo hagamos, aunque lo cierto es que... ¿Ha respondido esa invitación? No, porque entre otras cosas estamos empezando el curso político. Durante unas cuantas semanas digamos que hemos estado ausentes de lo que es el debate diario concreto del Parlamento. Me imagino que ahora las conversaciones y los contactos se reanudarán, y también entiendo que el primero que tiene que dar un paso es el Gobierno. En este momento la pelota está en el tejado del Gobierno, que es quien tiene que hacer un documento, y a partir de ese momento y sobre ese documento tendremos que buscar un acuerdo todos. Y yo, si de serles sincero, soy optimista. Creo que en el año 2018, por el sentido de la responsabilidad que hasta ahora hemos demostrado todas las fuerzas de izquierda, para un presupuesto en Aragón. Sí que es cierto que se lo han hecho pasar mal también, ¿no? Por ejemplo, con el techo de gasto. Bueno, en el año 16 Podemos votó a favor del techo de gasto. En el año 2017 no lo votó a favor, diciendo que como el PSOE había pactado el techo de gasto en Madrid, que hiciéramos lo mismo aquí. Pero este año, siguiendo esa lógica, deberíamos ponernos de acuerdo en el techo de gasto en Aragón, porque lo cierto es que en Madrid el PSOE y el PP no pactaron el techo de gasto. Digo, siguiendo la lógica de los años anteriores. ¿Está optimista, por tanto, en relación con esta apertura de curso político en Aragón, en la comunidad autónoma? Soy perfectamente consciente, y si no sería un irresponsable, de que es un inicio de curso político complejo, cargado de incertidumbres, cargado de amenazas por todos los lados a nivel internacional. En España tenemos el gravísimo problema de Cataluña, el gravísimo problema de la desigualdad. Pero a la vez he de confesarle que soy optimista en el sentido en que creo que hay que ser optimista. Ser optimista porque las cosas van bien no tiene ningún mérito. Hay que ser optimista para que con tu optimismo hagas posible que las cosas vayan bien. Entonces, desde esta segunda acepción de la palabra optimismo, me declaro rotundamente optimista. Señor Lambán, gracias por habernos acompañado y buenos días. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos también a los oyentes de Aragón Radio que han estado siguiendo el discurso de esta entrevista. Son las 9 de la mañana y 31 minutos.